Vamos a estar yendo al libro de Mateo, Mateo capítulo 4, libro de Mateo, Mateo capítulo 4, y del capítulo 4 vamos a estar leyendo el verso 16. Y dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias Señor por tu gran amor con que nos amaste, pues diste Señor lo mejor de ti a tu Hijo amado, para que nosotros pecadores perdidos podamos recibir esta tan grande salvación. Así es tu amor, Señor, va más allá de todo entendimiento. Gracias Señor por amarnos de tal manera. Rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu tome el dominio, el control de todo, reprendas toda operación del maligno, del mal, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu gracia, tu abundante gracia, llene nuestros corazones, mi amado Señor. El poder de tu Espíritu tome el dominio sobre todas las cosas, abra las ventanas de los cielos y caiga tu bendición abundante sobre de nosotros. En ti esperamos y confiamos, sea tu gracia guiándonos y llevándonos en todo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído Mateo 4, verso 16, donde dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y cuando nosotros leemos así, miramos y decimos, el mundo asentado en tinieblas. Y es verdad que el mundo, si no tiene la luz de Dios, está en tinieblas. Pero cuando el Señor se manifestó, no se manifestó al mundo, sino que dice que a lo suyo vino, a lo suyo. Ahora, nosotros leemos acá y dice, el pueblo asentado en tinieblas. Entonces, miramos, el pueblo de Dios, porque vino a lo suyo, el pueblo de Dios que tenía la ley, los ritos, los mandamientos, es decir, toda la palabra de Dios, sin embargo, dice el pueblo asentado en tiniebla. Quiere decir que aún teniendo la palabra de Dios en las manos, puede estar en tiniebla, porque los judíos estaban así. Parecía como que ellos tenían la luz del mundo, parecía como que ellos eran justamente lo que podían direccionar a otros. Aún Jesús dijo que ellos, dice, iban hasta lo último de la tierra para ver si podían hacer de alguna manera un discípulo de ellos. Y cuando lo hacía un discípulo de ellos, dice que lo hacían el doble más merecedor del infierno que ellos mismos. Entonces nos preguntamos, ¿qué luz tenían ellos? Tenían la palabra de Dios, sí que tenían la palabra de Dios, la palabra escrita, pero sin embargo dice el pueblo asentado en tiniebla. Entonces, ¿cómo puede ser que teniendo la palabra de Dios se esté en tiniebla? Bueno, justamente es porque falta la luz de Dios. La enseñanza es luz. Entonces, la palabra es necesaria, pero sin la luz de Dios, la palabra del Señor parece como que no produce nada, porque los fariseos nosotros lo mirábamos, se presentaban ante los hombres como justos, rectos, perfectos. Y los hombres lo miraban y decían, este hombre sí que es santo, santísimo. Sin embargo, cuando vino Jesús, cuando vino la luz, miró a los fariseos, miró a los saduceos y dijo, sepulcros blanqueados. Qué diferente, ¿no? Qué diferencia es la luz de Dios cuando ilumina y muestra todas las cosas a la vista, a lo que los hombres pueden llegar a ver. Entonces, lo que los hombres pueden llegar a estimar como alto y sublime, puede llegar a ser nada.
nosotros leemos en este pasaje, el pueblo asentado en tiniebla. Estaba hablando de Israel. El pueblo que tenía los ritos, la ley, los mandamientos, los sacerdotes. El pueblo que tenía los escribas, escribían la palabra del Señor, los escribas, los estudiosos, los fariseos, que procuraban ellos aún ni siquiera levantar un alfiler en el día sábado. Y la Biblia dice, el pueblo asentado en tiniebla. Entonces, ¿qué tanta luz tenían aquellos que conocían la palabra de Dios? Porque alguien puede conocer la palabra de Dios, la Biblia de punta a punta, pero si no tiene la luz de Dios, está en tiniebla. Pero tiene la palabra, está en tiniebla. Pero recita los textos bíblicos, está en tiniebla, está en tiniebla. En el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versos 2 y 3, miren lo que dice. Dijo, Dios vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Param y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha, aún amó a su pueblo. Así que el pueblo estaba en tiniebla, aún amó a su pueblo. ¿Y con qué ley vino? Con la ley de fuego. Entonces, ¿qué es lo que le faltaba a los fariseos que teniendo la palabra de Dios no tenían luz? La ley de fuego, es decir, el Espíritu de Dios. Porque se puede tener la palabra de Dios, pero si no se tiene el espíritu de la profecía, el espíritu de Dios, ¿cómo se va a poder entender con claridad las revelaciones de Dios? Porque las revelaciones vienen por el espíritu de Dios. La letra mata, el espíritu es el que da vida. Por eso la Biblia dice, el pueblo asentado en tiniebla, dice, vio gran luz. ¿Y a qué pueblo se refería? A Israel, el pueblo de Dios. Con la ley, con los preceptos, con los mandamientos, con los ritos, con los sacrificios. Estaban en tiniebla, estaban en oscuridad y de repente aparece alguien que viene con la ley de fuego en su mano derecha. ¿Y qué es lo que hace? La ley de fuego ilumina y de repente aquellos que parecían ser sabios y grandes conocedores de la ley, de repente se dan cuenta que no saben nada. Se dan cuenta que hay un hombre llamado Jesús que tiene una luz y una claridad que va más allá de su sentido. Entonces, como va más allá de lo que ellos entienden, entonces lo rechazan. No quieren la luz. No quieren el conocimiento de la revelación de Dios. No quieren oír a aquel a quien el Señor envió. No lo quieren oír. Ellos quieren seguir con la ley debajo de su brazo. Ellos quieren seguir con los mandamientos, las reglas. Ellos quieren seguir en esa posición. Y como quieren seguir en esa posición, no pueden ver la luz. No pueden ver las revelaciones del Señor. Por eso yo miro así y me asombro. ¿Cómo? ¿El pueblo asentado en tiniebla era Israel? Con la ley, los ritos, los mandamientos, la palabra de Dios en la mano, se leía todos los sábados, la palabra escrita, todos los sábados se ponían de pie. ¿Y cómo puede ser? Estaban en tiniebla teniendo la palabra de Dios, estaban en tiniebla porque faltaba la revelación, faltaba el Espíritu de Dios. Con la mente nosotros podemos estudiar la palabra y tener un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Pero si no está el Espíritu, ¿cómo entenderemos las revelaciones del Señor? ¿O cómo podemos percibir lo que ojo no ve? ¿Cómo podemos oír lo que oído no puede oír? ¿Cómo podemos entender lo que no puede entender el hombre natural sin el Espíritu de Dios? Porque es el Espíritu de Dios que depositó fe en nuestro corazón y que nos lleva a entender por fe entendemos lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Por eso nosotros leemos acá y dice, el pueblo asentado en tiniebla. ¿Cómo puede ser así? Que tiene la palabra de Dios en la mano y está en tiniebla. ¿Qué es lo que le falta? La Biblia dice, con la ley de fuego en su mano. Eso es lo que producía luz, lo que producía claridad.
Y el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Dónde estaban? En región de sombra de muerte. Así que estaban asentados en tiniebla y estaban en región de sombra de muerte. Quiere decir que había una muerte espiritual, a pesar de tener la palabra escrita en su mano y recitarla todos los sábados, había una muerte espiritual y había una tiniebla en sus mentes y en sus pensamientos porque no podían ver la luz de Dios. Por eso dice, vio gran luz. Y cuando vio gran luz, ¿qué tendría que haber hecho el pueblo del Señor, el pueblo de Dios? Alegrarse, gozarse, gloria a Dios. Estamos viendo la luz de Dios nos lleva a ver más allá de las cosas que nosotros podemos entender. Con nuestra mente entendemos algo, pero ahora por el Espíritu nos lleva más allá a entender lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres. Debería haber alegría en los corazones. Sin embargo, escogieron las tinieblas antes que la luz. Porque la palabra de Dios dice, y se encerraron en las escrituras y no permitieron que la ley de fuego, la ley del Espíritu los lleve, los guíe, sino que rechazaron, resistieron al Espíritu de Dios. Qué cosa, ¿no? Porque la Biblia dice que cuando Esteban fue martirizado, Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablarle a los que estaban ahí y a decirle, mostrarle por las escrituras las verdades de Dios, y luego le dijo, vosotros resistís siempre al Espíritu de Dios. Siempre, siempre le resisten a lo que el Espíritu habla, a lo que el Espíritu dice. Siempre, vosotros resistís siempre al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre de él. ¿Y quiénes resistían? Los que tenían la ley en su mano. ¿Y quién eran ellos? El pueblo asentado en tiniebla. ¿Y en qué región vivían? En región de sombra de muerte. Apareció alguien para dar luz, apareció alguien para darle vida, apareció alguien para sacarlo de las tinieblas y de las oscuridades, apareció alguien para abrir las puertas de los presos, para libertar a los cautivos, para vender los corazones, apareció alguien que era una bendición y no quisieron. La Biblia dice, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron, porque no podía ser que alguien sepa más que ellos. No lo recibieron, no lo recibieron. Ahora, usted imagínese un pueblo asentado en tiniebla, que vive en región de sombra y de muerte, y de repente le resplandece luz. ¿Por qué le resplandece luz? Porque Dios aún amó a su pueblo. Aún Dios amó a su pueblo, y como amó a su pueblo, entonces le envió luz para que vean, para que entiendan, para que comprendan, para que se conviertan de sus malos caminos a los caminos del Señor, para que salgan de su posición, de su comodidad a la dirección de Dios y a la dirección del Espíritu de Dios, es decir, de aquel que venía con la ley de fuego en su mano derecha. El pueblo asentado en tiniebla, usted piense, un pueblo que anda sentado en tiniebla tropieza uno con otro, está en oscuridad. Nosotros pagamos todas las luces y decimos, bueno, ahora hermano, bueno, muévase cada uno y vaya donde quiera. Nos chocamos uno con otro, es decir, siempre hay choque, hay guerra, hay pelea, donde está la ley, es decir, la ley ahí abundando, sin el Espíritu, entonces como que no hay amor, y si no hay amor, hay guerra, hay pelea, hay disensión, hay rencilla, es decir, hay contienda. Entonces un pueblo asentado en tiniebla vive tropezando, vive discutiendo, vive peleando, porque se chocan uno con otro, no tienen luz para ver. Como no tienen luz para ver, se atropellan uno a otro. Ahora viene la luz. ¿Qué tendrían que hacer todos los que ven la luz? Acercarnos a la luz. Sin embargo, la Biblia dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz le mostraba las malas obras que estaban haciendo. Entonces ellos, en lugar de acercarse a la luz, de acercarse a Cristo, de acercarse al Señor, se pusieron lejos, volvieron a las tinieblas, se escondieron en la oscuridad y se alejaron de la luz.
Aún dice, amó a su pueblo. Así que estaban en tiniebla y el Señor los amaba, aunque estaban en tiniebla, Dios los amaba. Israel es el pueblo de Dios. Es como los escogidos del Señor. Dios los escogió, Él los ama, los llamó, los lleva, los sobrelleva hasta el final. Nosotros vemos a aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador. Lo han recibido, lo han aceptado, han sido hechos partícipe del Espíritu Santo, han gustado de los bienes venideros y ellos van caminando y Dios los ama, tropieza, caen, se levantan, siguen marchando. Dios los ama, no los deja de amar. Nunca dejó Dios de amar a Israel. Hasta el día de hoy, a pesar que Israel resistió a Jesús y a pesar que Israel no acepta a Jesús como el Salvador, hasta el día de hoy, sin embargo, Dios no lo dejó de amar. Lo sigue amando. Es su pueblo. ¿Y hasta dónde lo va a amar? Hasta que entre el último gentil, lo va a soportar. Y cuando entre el último gentil, entonces dice, todo Israel va a ser salvo. Entonces van a confesar que Jesús es el Salvador. Mientras tanto, vamos, antes de ese proceso, están en el proceso, están entrando recién. Jesús es el Salvador, no es el Salvador. Hay judíos mesiánicos, hay judíos que ya han creído, Dios le resplandeció, pero no todo. Israel como nación no aceptó todavía aún a Jesús como su Salvador. Es decir, siguen en tiniebla y siguen en oscuridad, porque Dios vendó sus ojos para que no les resplandezca luz. Así nosotros, los gentiles, que no teníamos ley, que no teníamos mandamiento, que no teníamos rito, así nosotros podamos entrar a esta tan grande salvación. Dios hizo eso por amor a nosotros, pero no dejó de amarlo a ellos. Entonces nosotros decimos, ¿qué tan grande amor tiene Dios? Así que por amor a nosotros, le cegó los ojos para que nosotros, los gentiles, podamos entrar a esta salvación. Pero así como nos amó a nosotros, aunque le cegó los ojos, los sigue amando. Entonces, ¿cómo es que Dios nos entiende a nosotros y los entiende a ellos? ¿Vio? Es como que un matrimonio se pelea, discute, entonces viene al pastor y viene la mujer y le habla al pastor. Y el pastor la escucha, la ilumina, le aclara, luego viene el marido y le habla al pastor. ¿Y cómo es que el pastor tiene que entender a los dos y ayudar a los dos? ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo es que Dios me entiende a mí y entiende al otro? ¿Cómo es eso? Es algo maravilloso, Él es Dios. Él entiende los pensamientos de cada uno, fortalece a cada uno porque uno y el otro son de Dios, son del Señor. Por eso dice, el pueblo asentado en tiniebla, pensaban que tenían luz, que eran luz para los gentiles, que ellos eran justamente el ejemplo para los gentiles. Ellos que eran justamente lo que tenían la ley de verdad en su mano, así pensaban ellos. Sin embargo, nosotros miramos, hermano, la profecía, miramos la revelación, el pueblo asentado en tiniebla, así que lo que pensaban que tenían luz estaban en tiniebla, estaban en oscuridad. Dios lo miró, no quería que estén en oscuridad, envió la luz, pero cuando vino la luz, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No quisieron la luz de Dios. No quisieron la luz de Dios. El pueblo, asentado en tiniebla, dice, vio gran luz. No era una luz chiquitita, no era una velita, gran luz. Es la luz de Dios. La luz de Dios no es una lucecita del sol, es más allá del sol, es la luz de Dios. Cuando abre los ojos del entendimiento, los sentidos se despiertan. La luz de Dios viene sobre de él. ¿Qué es lo que cayó sobre Saulo cuando iba persiguiendo a los cristianos? La luz de Dios. ¿Y qué es lo que le hizo decir la luz de Dios? Se abrió su sentido, reconoció a Dios, reconoció a Jesús y le dijo, Señor. A Jesús le dijo Señor. Solamente a uno se le decía Señor y era a Dios. Pero a Jesús, de repente un judío que era extremadamente fariseo de fariseo, es decir, que si había un fariseo mayor, él era mayor que todos los fariseos, un fariseo de fariseo que de repente caiga por tierra, de repente se abra su sentido, vea a Jesús y le diga, Señor.
Es solo porque la luz de Dios resplandeció en su corazón. Y Jesús para Pablo no fue el Señor, sino que Jesús para Pablo fue mi Señor, su Señor. Es como nosotros. Nosotros podemos decir Jesús, el Señor, o podemos decir Jesús, mi Señor, es mío, es mi Señor. Es decir, el que tiene gobierno sobre de mi vida y el que tiene derecho sobre de mi vida de hacer como Él quiera. Soy de Él, yo soy del Señor. Él es mi Señor y yo como su siervo allá voy. Entonces, ¿qué es lo que se abrió en Saulo? Su sentido, y reconoció a Jesús como el Salvador, como su Señor. Es lo como ocurrió en nosotros. Siempre escuchamos de Jesús por acá, Jesús por allá, Jesús por allá, pero un buen día nos hablaron de Jesús y nuestro sentido se abrió y miramos y dijimos, Jesús es el Señor. ¿Lo quiere aceptar como su Salvador? Sí, recibo a Cristo como mi Salvador y empezamos en el camino del Evangelio. Porque lo reconocimos, se abrió nuestra mente, vino la luz de Dios y reconocimos a Jesús como el Señor. Entonces acá dice el pueblo, asentado en tiniebla, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, dice, luz le resplandeció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Si no recibieron aquel que era la luz, ¿qué es lo que hicieron? Le resistieron. Es decir, le resistieron, se opusieron. Es decir, se concertaron para estar en contra de él, tomaron consejo para estar en contra de aquel que era la luz, buscaron la forma, cómo resistirle, cómo prenderle, busquemos una palabra que haya dicho, busquemos una acción que haya dicho, vamos detrás de él a ver si le podemos pescar en alguna cosa, y andaban detrás de él buscando a ver cuál era la forma para hacerlo caer, cuál era la forma para poder acusarlo. Porque el que no recibe la luz le resiste. Pero mire lo que dice la Biblia del Señor. Isaías capítulo 42, verso 1. Mire lo que dice la Biblia. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Ah, así que lo empujaron para que caiga y no lo pudieron derribar. Así que lo llevaron hasta el borde del abismo y de repente como que desapareció de los ojos de ellos y él cruzó en medio de ellos y se fue. Así que le tendieron trampa y no pudieron hacer que él caiga en esa trampa. ¿Quién lo llevaba? ¿Quién lo tenía? ¿Quién lo sostenía? He aquí mi siervo, dice Dios, yo le sostendré. Ah, lo sostiene Dios, lo sostiene Dios. Por eso es que no pudieron derribarlo. El diablo le tentó en el desierto, de otra manera. Pero ¿quién lo sostenía? Lo sostiene Dios. ¿Quién sostiene a los que creen en el Señor Jesús? Lo sostiene Dios. ¿Quién lo sostuvo a usted hasta el día de hoy en el Señor? Lo sostuvo Dios, el que lo llamó. Es decir, en la palma de su mano a usted lo tiene y la tiene esculpida. Está en la mano de Dios. ¿Quién será aquel que pueda sacarla de su mano? ¿Quién será? Por eso le resistieron a Jesús, se opusieron en contra de él, le prepararon trampa para hacerle caer. No hubo forma, no hubo manera. ¿Por qué? Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre de él mi espíritu. ¿Qué puso sobre de él? Mi espíritu. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice, el Espíritu del Señor es sobre de mí. Y luego dice, me ha enviado. Entonces, ¿qué es lo que llevaba? La ley de fuego en su mano derecha. ¿Qué es lo que hacía la ley de fuego? Iluminaba. El Espíritu del Señor es sobre de mí, me ha enviado. Y luego dice, a favor de los hombres, libertar los cautivos, abrir las puertas a los presos, vendar los corazones, a anunciar el año agradable de Dios, que ha aparecido la buena voluntad de Dios de salvación para todos los hombres. He aquí mi siervo,
yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Traerá justicia? No es que él iba a impartir justicia, iba a hacer justicia entre uno y el otro, no. Él iba a traer una justicia para que todas las naciones puedan alcanzar una salvación. Él dice, mi siervo, a pesar de todas las oposiciones y a pesar de todas las cosas que maquinan y operan en contra de él va a traer salvación a todas las naciones. Para eso fue enviado. Por eso dice, yo le sostendré. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre de él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y la única forma de traer justicia a las naciones es que cumpla toda la justicia de la ley. Y que cumpliendo toda la justicia de la ley alcance una justicia que es por las obras y que mediante esa justicia que alcanzó un hombre llamado Jesús por las obras, mediante esa justicia todas las naciones que crean en él alcancen esta justicia para salvación. Todas las naciones. Todas las naciones. Por eso dice, traerá justicia a las naciones. Verso 2, no gritará, no andará gritando, arrepentido, esto. No, no, no. No gritará, no andará a los gritos. Ni alzará su voz, ni hará oír, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, lo que está quebrado, hay que romper esto. Esto se quebró, no sirve para nada. No, no va a quebrar la caña cascada, no la va a quebrar. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Esto antes era una luz, pero ahora está humeando, está echando humo que entra en los ojos. Esto hay que apagarlo. Y dice, no, él no apagará, no apagará. Si no apagará el pábilo que humea es porque lo va a encender al pábilo, que vuelva a tener luz. Si no quebrará la caña cascada, significa que la restaurará para que sea lo que era en un principio. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, a pesar de todas las cosas que venían sobre de él. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así que no tenía que desmayar, ni tampoco cansarse. ¿Hasta cuándo? Hasta que establezca en la tierra justicia. ¿Y cuándo iba a establecer en la tierra justicia? Cuando llegue a la cruz. Llegar a la cruz, un proceso hasta llegar a la cruz, un proceso de sacrificio, de dolor, de llanto, de lágrima, un proceso donde la Biblia dice que reuniendo a sus discípulos le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, acompáñenme a orar. Y un grupo quedó ahí, llevó 2 o 3 y le dijo, acompáñenme más allá, y lo dejó ahí para que velen y oren, y él fue más allá y dijo, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, es demasiado pesado lo que estoy soportando. Pero Señor, no sea como yo, sino como tú. Pero nosotros leímos, he aquí mi siervo, yo le sostendré. En el momento difícil estuvo con él, en el momento difícil estuvo con él. En el momento de presión Dios estaba con él, en el momento de presión Dios estuvo con él. En el momento de la prueba Dios estaba con él, en el momento de la prueba Dios estaba con él. Por eso la Biblia dice, cuando volvió de la prueba del desierto, volvió lleno del Espíritu Santo del Señor. Dios estaba con él, Dios estaba con él. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en su ley.
el verso 6 de este Isaías, verso 42, capítulo 42, verso 6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Nosotros no éramos de los suyos, sino que éramos de los gentiles, pero nosotros sí le recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador. Le aceptamos, creímos en Él y decimos juntamente con Saulo, que luego fue Pablo, Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor, mi Salvador. Por eso Isaías 42:10 dice, cantad al Señor un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuantos hay en él, las costas y los moradores de ella. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selá y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Dios y anuncien sus loores en las costas. Esto dice el Espíritu del Señor. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. Dios dio a su Hijo Jesucristo para que todos los que en Él crean no se pierdan, sino tengan vida eterna. Y nosotros no rechazamos la luz, sino que recibimos la luz, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y ahora allá vamos, cantando a Dios cántico en alabanza, alzando la voz con gozo y alegría, cantamos a nuestro bendito Salvador. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias Señor por tu bendición, tu misericordia que llena nuestro corazón. Gracias por la luz de tu palabra, por esta luz gloriosa que iluminó Señor nuestros corazones, abrió nuestros sentidos Señor y nos llevas más allá en el conocimiento de tu voluntad. Padre bueno, gracias. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea nuestro Salvador que dio su vida para llevarnos a tu presencia. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.